Escolares. La lista de útiles escolares. ¿Qué otra? Lista de precios. Listas de precios. Perfecto. ¿Alguna otra? Lista de actividades. Una lista de actividades, como lo muestra aquí la imagen. ¿Qué más? Lista de requisitos. Ok. Un listado de requisitos. Perfecto. Ok. En términos generales, sabemos que una lista no deja de ser una estructura en donde nosotros podemos ir agregando elementos. ¿Qué sucede? Ya hemos visto hasta ahorita dos estructuras, filas y colas. ¿Sí? La pila y la cola tienen situaciones particulares que la hacen una estructura definida. La lista, también nosotros vamos a poder ir insertando elementos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedía en este caso con la pila o con la cola? Tenían restricciones para poder ingresar o sacar elementos. Solamente podíamos sacar de un solo de una o de otra posición específica de nuestra estructura. En el caso de nuestra lista, como como las mismas que ustedes me están indicando, ¿qué sucede? Puedo yo tener una lista e irle agregando elementos. También voy a poder agregar elementos al principio o al final. Sin embargo, la lista ya tiene una modificación, ¿sí? En donde nosotros podemos podremos insertar datos en medio de esta estructura, ¿sí? Es decir, yo tengo una lista de actividades y de repente puedo ir seleccionando qué actividad ya voy realizando, pero pudiese surgir una nueva actividad que yo tenga que insertar, si no al principio o al final, sino en medio de mi estructura. Esa va a ser la diferencia en relación a nuestra forma de acceder a la lista. ¿Ok? Entonces vamos a definir que es una lista enlazada. No va a dejar de ser una colección de elementos colocados uno tras de otro, ¿sí? Y cada elemento están conectados por un enlace o referencia que nosotros hemos visto que lo podemos implementar a través de un puntero, ¿sí? Y los elementos vamos a seguir trabajando con los nodos. Por lo general lo vamos a poder definir que se definen igual en dos partes, en dos segmentos, la forma más simple de una lista, en donde nuestro segmento de datos es la información que nosotros vamos a tener y un segmento de siguiente que va a ser un puntero a otro nodo. ¿Ok? Y recordemos que en la parte de datos, pues yo voy a poder tener cualquier tipo de elemento. Una lista de enteros, de reales, de booleanos, o si la quiero hacer un poquito más genérica, de tipo objeto, como es lo que hemos estado manejando. Pero no me limita a que solamente sea estos datos, sino puede ser un conjunto de datos. Puedo colocar una lista con los nombres de los estudiantes, con referencias de los estudiantes, en donde yo coloque matrícula, nombre, apellido paterno, apellido materno, dirección, teléfono, ¿sí? Todo esto en el segmento de datos. ¿Qué va a suceder? Aquí yo tengo que tener cuidado para poder manejar esa lista, porque tengo que tener cierto orden para poder integrarla y tengo que definir de todos estos campos cuál es el orden que yo esté integrando. ¿Ok? Nuestra lista la podemos representar una representación simbólica de esta manera, en donde nosotros tenemos, esta es nuestra estructura de lista, tenemos una cabeza o un inicio, tenemos una cola o un final, ¿sí? Pero también nosotros vamos a poder tener un segmento en donde nosotros podemos estar colocados en una posición específica de la lista que nosotros ya vamos a llamar como actual. Recuerden que en las estructuras de pilas y colas, no se permitía el acceso a la estructura para poder ver el contenido de un nodo en particular.
¿sí? Esa era una de las restricciones. En el caso de la lista, sí voy a poder tener esa posibilidad, de tal manera que yo en el nodo actual, en donde esté actualmente en este nodo, podré insertar un dato seguido de él o anterior, o inclusive también podré eliminar un nodo dentro de la estructura. ¿Ok? Podemos definir diferentes clasificaciones de listas. Estos nombres se les harán conocidos. Una lista simplemente enlazada, ¿sí? En donde yo voy a tener un nodo. Cada nodo contiene un solo único elemento de enlace y el recorrido es en un solo sentido, siempre de principio a fin, casi un recorrido hacia adelante. Una lista doblemente enlazada, ¿sí? En donde ya aquí yo cuento con dos nodos o dos elementos que me van a permitir poder recorrerla hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Pero obviamente esto lo que me modifica es mi estructura original, mi nodo, y yo tengo un segmento de datos, un siguiente, y aquí tengo que definir un anterior, ¿ok? Una lista circular simplemente enlazada, en donde yo lo que formo son anillos y también puedo tener un recorrido hacia adelante. O una lista circular doblemente enlazada, en donde también estoy formando un anillo, ¿sí? Y los recorridos los puedo hacer hacia adelante o hacia atrás. ¿Algún comentario hasta aquí, chicos? ¿Estos por qué los vemos así? Porque, bueno, ya vimos que las colas, estos conceptos básicos, ya los habíamos manejado en colas. ¿Algún comentario? No, profe. ¿No? Ok. Esos son la forma genérica de poder definir una lista. Sin embargo, el uso principal que se le da a una lista es una que se llama una lista ordenada, ¿sí? Es decir, yo puedo tener listas y poder simular o tener acceso a estos elementos como lo hacíamos en la cola, sin ningún orden, que se vayan ordenando, que se vayan integrando al principio o al final. Pero el principal uso que le daremos a una lista es un caso particular, que es una lista ordenada. Es decir, los datos los voy a ir ordenando con un elemento que el usuario define. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros estuvimos ordenando los datos a partir del contenido del dato, pero yo, como les decía, si puedo tener una lista en donde integre matrícula, apellido paterno, apellido materno, nombre, yo podré tener una lista ordenada, ordenada por matrícula, ordenada por apellido paterno, ordenada por apellido materno u ordenada por nombre. O si tengo más datos, yo puedo también tener ciertos órdenes que defina dependiendo del campo que utilice para ese orden. ¿Queda claro? Chicos. Sí, profe. Ok, ¿qué sucede ahora? La lista ya tiene un fundamento matemático. En este caso es un conjunto de elementos formados A1, A2, A3 hasta AN, donde N es el tamaño de mi lista, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando N vale 0? Pues en este caso nuestra lista está vacía. Y van a tener una propiedad que están ordenados en forma lineal según las posiciones que ocupan dentro de la estructura. De tal manera que un elemento AI precede a AI más 1. Esto es, por ejemplo, el A2 precede al A3, ¿sí? El A3 va a preceder al A4 y así sucesivamente. Y antes del AN tengo el AN menos 1. ¿Ok? De tal manera que
si lo vemos matemáticamente hablando, podemos definir que los operadores son para todo L que pertenezca a un conjunto de listas y para todo X que pertenezca a esa lista, vamos a tener para todo E que pertenece a un puntero, vamos a poder tener elementos como los siguientes. Vamos a poder definir una lista vacía, L, que nos inicializa una lista. Un es vacía, bueno, ok, viene siendo el clásico método para verificar que nuestra nuestra lista, perdón, esté vacía y nos va a determinar si esto es vacía. Esto es porque existen lenguajes de programación específicos para listas. Y hay lenguajes que tienen definidos estas funciones, ¿sí? Voy a poder insertar en una lista, ¿sí?, un elemento X en una posición, ¿sí? Esto aquí yo puedo decir, ¿sabes qué? En el nodo 25 de mi lista, insértame un dato. Esto ya va a ser permitido. Voy a poder localizar en una lista la información que tengo un dato específico. Es decir, ya voy a poder tener acceso a las búsquedas dentro de esa lista, ¿sí? Sin tener que hacer lo que teníamos que hacer en las colas y en las pilas. ¿Qué teníamos que hacer en colas y pilas para poder hacer este tipo de búsqueda? Pues teníamos que ir sacando elemento por elemento hasta que encontráramos el dato, ¿sí? Y ya luego teníamos que vaciar nuevamente la pila o la cola. Aquí ya no, aquí ya nos va a permitir este tipo de estructuras, va a tener la facilidad de poder decir, ¿sabes qué? En este nodo tengo el dato y a partir de ella puedo manipular el dato para insertar más elementos o eliminarlos. De tal manera que yo pueda suprimir un elemento de una lista, podré ver cuál es el anterior el puntero anterior a esa lista, cuál es mi primero, y bueno, un anula lista nos va a permitir, en este caso, poder reinicializar nuestra lista. Ok, estos son nombres particulares, nosotros podemos definirlos de otra manera, pero básicamente son todos estos métodos que podemos nosotros utilizar para listas. ¿Sí? Ya que son nuestras operaciones básicas, pero para efectos prácticos, ¿sí?, nosotros vamos a definir qué elementos son los que necesitamos dependiendo del problema que querramos solucionar. Es decir, para ciertos problemas, pues no es necesario implementar, verificar los anteriores, verificar el siguiente elemento, ¿sí? Pero existirán problemas que sí los tenga que implementar, así que esto también depende del problema que queramos resolver. Y si yo quiero insertar elementos, ok, también voy a poder insertar al principio de una lista o insertar al final de una lista. Esto va a tener la flexibilidad o nos va a generar mayor celeridad al momento de insertar elementos en la lista. Es decir, si yo sé que quiero insertar al principio, pues ya lo inserto al principio, o si quiero insertar al final, pues directamente lo inserto al final, sin tener que hacer todo el recorrido de mi estructura para poder insertar en alguna de las posiciones. Pero si yo quiero insertar en medio, ahí sí tendré que hacer un recorrido en mi lista para saber en qué momento o en qué elemento tengo que insertar ese elemento en la lista. ¿Ok? Vamos a ver cómo se puede implementar una lista. ¿Sí? Lo clásico, tenemos nuestro nodo, segmento dato y segmento siguiente. Y bueno, aquí vamos a tener una forma rápida de poder definir nuestros nodos. Pues aquí, en este caso, tendríamos una lista de datos enteros, ¿sí? Y un enlace a nodo, que sería nuestro siguiente. Y básicamente nuestra estructura básica de nuestro nodo quedaría de esta manera. Aunque, bueno, sabemos que si lo queremos hacer genérico, pues nosotros podemos definir de tipos objetos, ya que
de tipos objetos, nosotros podemos definir una lista un poquito más amplia. ¿Comentarios hasta aquí, chicos? No quedó entendido, profe. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es un nuevo paquete, porque este paquete va a incluir, vamos a generar un nuevo paquete. En este paquete vamos a incluir todos los elementos que tenemos para nuestra lista. Vamos a crear un nuevo paquete y este lo vamos a llamar paquete listas. ¿Y qué necesitamos dentro de nuestro paquete listas? Pues vamos a definir nuestro nodo y nuestra lista, nuestra clase lista ordenada. El nodo, recordemos que tenemos una clase de tipo nodo. Y bueno, en este caso nuestro nodo, tan simple como los anteriores, ¿sí? Vamos a generar nuestra clase nodo y vamos a definir que tenemos un dato de tipo objeto y un siguiente de tipo nodo. Y nuestro constructor lo definimos, recuerden que recibimos un parámetro, se lo insertamos a nuestro dato y el siguiente lo declaramos como nulo. Esto es para la creación de nodos. Veamos en este caso y crear nuestra lista ordenada. Esta es nuestra clase que vamos a utilizar. Ok, vamos a crear también una clase que vamos a llamar lista ordenada. Y aquí vamos a ver todos los elementos que necesitamos. ¿Sí? En nuestra lista ordenada vamos a necesitar, igual, generamos de manera privada dos nodos que serían nuestro primero y nuestro último. Esto tomando en cuenta una estructura básica como la que habíamos visto aquí. ¿Sí? Tengo mi lista, tengo mi primero y tengo el último nodo. ¿Ok? Hasta ahí, nada nuevo, ¿cierto? ¿Ok? Así es. Cuando yo la creo, primero y último, obvio, tienen que valer nulo. ¿Sí? Nuestro método, tenemos nuestro constructor, ¿sí? Lista ordenada, primero igual a nulo, último igual a nulo. Vamos a tener también los métodos, el clásico, si nuestra lista está vacía, que es un booleano, y vamos a regresar un verdadero cuando primero valga nulo. Vamos a tener nuestro clásico método de reiniciar, y también nos va a indicar que primero vale nulo y último vale nulo. ¿Ok? El clásico toString, ¿sí? Que nos va a permitir generar una lista, la lista que yo tenga me la declaré en string, no cambia tampoco. Declaro un nodo auxiliar, declaro una cadena, la inicializo la cadena nulo, mi auxiliar le doy el valor primero y mientras auxiliar sea diferente de nulo, ¿qué tengo que hacer? Pues meter en mi cadena, concatenar la cadena con el dato que tengo convertido a string y ingresarle un salto de línea e ir a la posición siguiente. Esto es cuando tengo una lista lineal simplemente enlazada. ¿Sí? Recuerden que si es circular, nuestro método de imprimir cambia un poquito, ¿sí? Porque yo también voy a imprimir al principio de manera normal o de manera invertida, pero nuestro ciclo cambia y lo ideal aquí es utilizar la función, la instrucción un do while, ¿sí? Tal como los hicimos con el caso de las colas. Por eso mismo no creé un video nuevo porque, bueno, ya estas estructuras, la estructura básica la tenemos clara, ¿cierto? ¿Sí la tenemos clara? Sí, profe. Hasta ahorita Sí, nada nuevo, hasta ahorita nada nuevo, ¿cierto? ¿Ok? cierto. Bueno, y vamos a ver en este caso nuestro método insertar. Permítanme tantito. ¿Qué sucede cuando yo quiero insertar un dato? ¿Ok? Si yo quiero insertar un dato, recordemos, ¿qué tengo que hacer? Recibo el dato, ¿ok? Genero un nuevo nodo.
y verifico a nuevo nodo. Obviamente meto mi información en el nuevo nodo y que tengo que checar. Caso genérico, si nuestra lista está vacía, primero y último valen ese nodo, ¿cierto? ¿Ok? Si yo tengo datos que tengo que hacer, aquí es donde viene la parte donde cambia un poquito. Si yo tengo datos, tengo tres posibilidades. Voy a insertar al principio, voy a insertar al final o voy a insertar en medio. ¿Cuándo voy a insertar al principio? ¿Sí? Como recordemos que estamos hablando de una estructura. ¿De qué tipo? La principal que vimos es una lista ordenada. ¿Ok? Lo que necesitamos ahorita son listas ordenadas. Es lo que vamos a implementar. ¿Cuándo voy a insertar al principio? Cuando el dato, ¿sí? Lo comparo con el primero y es que aquí estoy diciendo, mi dato es menor que el dato que tengo en primero. La instrucción, compare tú, esta me regresa tres posibilidades. Me regresa un menor o igual que 0, me puede regresar un 0, puede regresar un menor que 0 o mayor que 0. Si yo le digo que es menor o igual que 0, aquí estoy diciendo que mi dato es menor que primero. Entonces, si el dato es menor que primero, pues obvio, tengo que insertar al principio. ¿Sí? Si mi dato es mayor, ¿sí?, que el último, voy a insertar al final. Y si no es ni primero, si no es menor que primero y no es mayor que último, entonces voy a insertar en medio. Este es el nuevo método que nos hace falta. Sí, porque insertar al principio ya vimos qué estructura nos permitiría insertar al principio. A ver. ¿Fila o cola? Cola, profe. No. Fila. Fila nos permitía insertar siempre. Recuerda que tu primer elemento que tenías era tu tope. Y a partir de ahí estaban todos los demás. Insertaba siempre al principio de tu estructura. La que nos permitía insertar al final, ¿cuál es? La cola. ¿Ok? Entonces, estos métodos, si se dan cuenta, si yo nada más pongo una lista, si yo hago una estructura lista, yo puedo simular las actividades de pilas o colas dependiendo si quiero insertar al principio o al final. Y si no, tengo que insertar en medio. Veamos cada uno de estos casos. ¿Ok? Quiero insertar al principio. Insertar al principio, pues, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, voy a recibir en este caso, aquí, observen, insertar al principio y insertar al final, lo que mando siempre es mi nuevo nodo. ¿Lo ven? El nuevo nodo es el que quiero insertar, que es decir, estoy mandándole un puntero. ¿Ok? A nuestro método. Quiero insertar al principio. ¿Y qué tengo que hacer? Pues el nodo que quiero insertar, que es el parámetro que estoy recibiendo, el siguiente va a ser primero. ¿Y cuál va a ser mi nuevo primero? Pues el nodo que acabo de recibir. Si quiero insertar al final, pues el siguiente de último es el nodo que quiero insertar. Y último va a ser el nodo que quiero insertar. Veamos esto acá. ¿Ya me ven completo? ¿Me ven? Sí. Sí, ok, veamos. Sí, profe. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? A ver, porque se vea completito aquí. Vamos a tratar de entender cómo está. Recordemos que nuestra lista ahora, igual tengo primero y tengo
último. ¿Ok? Cuando yo la creé originalmente, tienen el valor de nulo. ¿Ok? Yo quiero insertar un dato. Vamos a insertar datos. ¿Ok? Quiero insertar un 8. El algoritmo me indica que lo que tengo que hacer es crear un nuevo nodo. Y este nuevo nodo es inserto mi dato y el siguiente vale nulo. Si yo quiero insertar, recordemos que nuestro método insertar es el que va a determinar en dónde lo tengo que insertar, pero voy a recibir el parámetro. La primera vez que lo recibo, me pregunta, ¿nuestra lista está vacía? ¿Nuestra lista Sí. está vacía? Sí, sí está vacía. Entonces, primero y último, apuntan al nuevo nodo que yo quiero insertar. ¿Ok? Quiero insertar otro dato. Ahora quiero insertar un 7. ¿Qué tengo que hacer? Me dice el algoritmo. Ok, creamos un nuevo nodo. Este es mi nuevo nodo. Le pongo mi información y pregunta. Primero, ¿mi lista está vacía? No. No. No, profe. No. Ok, aquí es donde viene esta condición. Que veamos, permítanme. Aquí es donde viene esta condición. En donde me pregunta. Ustedes me dicen cuando vean ya el... Sí, profe, ya se ve. Aquí nos dice, el dato que yo estoy recibiendo lo voy a comparar con el dato de primero. Y si el dato es menor, voy a insertar al principio. ¿Ok? Entonces, pregunte, ahora, ¿el dato que tengo es menor que el dato que tengo en primero? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, como es menor, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde me indica el siguiente del nuevo. Voy a mandar este parámetro, todo el parámetro del nodo. El siguiente del nuevo nodo va a ser primero. ¿Sí? Y mi nuevo primero ahora es el nuevo nodo. De tal manera que ya, si se dan cuenta, están enlazadas y mi dato primero es un 7, que es el nuevo nodo, y el siguiente es el 8. Y termina, porque ahí termina el dato. Quiero insertar ahora otro dato. ¿Sí? Maestro, Dígame. perdón que lo interrumpa. Entonces el primero punto siguiente es el que apunta al 8, ¿verdad? El primer punto siguiente apunta al nodo donde está 8. Donde estaba el anterior. Sí. Ah, ok, ya, gracias. Sí, eso lo tengo aquí, mira. Cuando inserto al principio, ¿sí? Observa, voy a mandar insertar al principio. E insertar al principio, ¿qué me dice? Insertar al principio me dice que el parámetro que estoy recibiendo, su siguiente vale primero. Primero. Y primero ahora es el nodo que quiero insertar. Ah, ok, ya, profe, gracias. ¿Sí? Déjame poner estos ahorita aquí para que los veamos. Esto no lo encuentro en la posición, todavía no lo tenemos. Y acá lo tenemos. ¿Ok? ¿Sí? Y cada que yo inserte uno más pequeño, ¿ok? Si yo quiero insertar uno más pequeño, siempre me va a hacer esa consideración, me lo va a colocar aquí. Por ejemplo, vamos a insertar otro dato. Ahora yo quiero insertar un 4. ¿Ok? ¿Qué sucede con el 4? Voy a insertar un 4. ¿Qué tengo que hacer? Recordemos que tengo que genero mi nuevo nodo, le pongo la información,
Y lo primero que tengo que preguntar siempre es, ¿mi lista está vacía? No. No, profe. No. ¿Cómo es el dato comparado con primero? ¿Es menor? Sí, es menor. No, Entonces voy a insertar al principio. Este nodo lo quiero al principio. ¿Qué tengo que hacer ahí? El siguiente del nodo que quiero insertar va a apuntar a primero. ¿Ok? Y primero apunta ahora al nodo que quiero insertar. ¿Lo ves? Sí, profe. De tal manera que ya me están dando, si se dan cuenta aquí, los datos ya están quedando automáticamente ordenados. Bueno, veamos ahora qué pasa cuando yo quiero insertar. Ya vimos también qué sucede si yo quiero insertar un dato más grande. Quiero insertar un 20. Y pregunto, ¿qué tengo que hacer? Pues creo mi nuevo nodo, le inserto mi 20 y pregunto, ¿mi lista está vacía? No. 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 ¿El dato que quiero insertar es menor que primero? Sí. Que el dato que tengo en primero, perdón. No, es mayor. No, es mayor. Entonces, de ahí nos pregunta, ¿qué nos dice? Esta condición nos preguntaba ahora. El dato que quiero insertar, ¿sí? El dato que quiero insertar es mayor que el dato que tengo al final, en último. ¿Sí? El dato que quiero insertar es mayor que el dato que tengo en último. Sí. Sí, entonces Sí. ahí es donde tengo que mandar insertar al final. ¿Y cómo voy a insertar al final? Veamos cómo inserto al final. Insertar al final, obviamente recibo el nodo que quiero, ¿sí? Y digo, el siguiente de último es el nodo que quiero insertar y mi nuevo último es el nodo que quiero insertar. ¿Ok? Entonces, voy a insertar al final y digo, el siguiente del nodo que quiero insertar, perdón, el siguiente de último, en este momento vale nulo, el siguiente de último es el nodo que quiero insertar. ¿Y mi nuevo último cuál es? Pues mi nuevo último. El nodo el insertar. nuevo nodo. El nodo que quiero insertar. ¿Sí? De tal manera que, ¿cómo están quedando mis datos? Mi primer dato es un 4, de ahí sigue un 7, de ahí sigue un 8, de ahí sigue un 20. Si yo quiero insertar otro dato, un 25, por ejemplo, lo mismo, tengo que checar, genero mi nuevo nodo, inserto mi información y repito todo el procedimiento. ¿Mi cola está vacía? No. ¿El dato que quiero insertar es menor que primero? Tampoco. No. ¿El dato que quiero No. insertar es mayor que último? Sí. 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 Entonces, ¿qué tengo que hacer? El siguiente de último es mi nuevo nodo y mi nuevo último es nuevo nodo. Hasta ahí yo no tengo problemas, ¿verdad? Estoy insertando al principio o al final. O sea, estos son métodos que ya hemos trabajado con las estructuras anteriores. ¿Sí? Aquí viene lo interesante. ¿Qué sucede si yo quiero insertar ahora un, ¿qué les gusta? El 10. Veamos. Y ustedes ahorita vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Ok, creo un nuevo nodo. Voy a insertar un 10. Y pregunto, ¿nuestra cola está vacía? No. No. El dato que quiero insertar es
menor que el dato que tengo en primero? No. El dato que quiero insertar es mayor que el dato que tengo en el último. Bueno, sería mayor o igual, porque también puede darse el caso. ¿Es mayor o igual que el dato que tengo en el último? No. 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 Entonces, de hecho, sí, de hecho, una disculpa porque sí, efectivamente, lo que siempre he preguntado es si es menor o igual o si es mayor o igual. De tal manera que si es menor o igual, pues me lo va a insertar exactamente igual al principio, ¿sale? Ok, ¿y qué tengo que hacer? Si se dan cuenta es menor o igual y mayor o igual, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Tengo que insertar en medio. Y esto es lo nuevo. Lo nuevo de esta estructura es insertar en medio. Veamos qué tenemos que hacer cuando quiero insertar en medio. ¿Ok? Para insertar en medio tengo que hacer todo esto. Veamos. Defino un nodo temporal y le llamo posición. Y en esta posición me va a mandar, o sea, voy a buscar cuál es el anterior, ¿sí? Encuentra la posición anterior del nodo que quiero, ¿sí? Una vez que la encuentre, existe la posibilidad que venga un nulo, si es diferente, pero si es diferente de nulo, ¿qué lo tengo que hacer? El nodo insertar, el siguiente del nodo insertar va a ser la posición que tengo siguiente y en la posición punto siguiente va a ser el nodo que quiero insertar. ¿Ok? Veamos. ¿Qué tenemos que hacer en esta posición? Encuentra la posición anterior. Vamos a verlo primero aquí y ya ahorita lo entendemos acá con más calma cómo funciona esto. Declaro el nodo actual como primero y uno anterior como nulo, la primera vez. Mientras actual sea diferente de nulo y el dato que estoy recibiendo es menor exclusivo que el dato que tengo en el actual, voy a anterior vale actual y actual vale siguiente. Y esto me va a regresar la posición anterior a la que quiero insertar. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Veamos. Bueno, ¿ya me ven? ¿Sí? Sí, profe. Voy a insertar entonces este dato. Este dato lo quiero insertar acá. ¿Qué tengo que hacer? Voy a declarar nuevas variables temporales. Una que llame anterior. Vamos a ponerla aquí, anterior. Y una que llame actual. ¿Ok? La primera vez que yo lo creo, anterior debe valer un nulo y actual debe valer primero. O sea, actual me pregunta primero. Y voy a entrar en un ciclo, ¿sí? Voy a entrar en un ciclo ¿hasta qué momento? Hasta que el valor actual sea mayor o igual que el dato que estoy comparando. O sea, mientras sea menor exclusivo, voy a ir dando un paso, pero siempre tengo que ver quién está atrás de mí. ¿Cómo hago esto? Pregunto, el dato que tengo, bueno, el dato de actual es menor que el dato que tengo, que el dato que quiero insertar. Sí. Sí, entonces, ¿qué hago? Anterior vale actual y actual vale el siguiente. ¿Ok? Pregunto nuevamente, ¿el dato que tengo en actual es menor
que el dato que quiero insertar? Sí. Sí. Sí, entonces, anterior vale actual. Y actual vale actual punto siguiente. El dato que quiero insertar, perdón, el dato que tengo en actual es menor que el dato que quiero insertar. Sí. Sí, entonces anterior vale actual y actual vale siguiente. El dato que quiero insertar, el dato que tengo en actual es menor que el dato que quiero insertar. No. No, ok. ¿Cómo? Observen qué dato tengo en actual y qué dato tengo en anterior. ¿Qué dato tengo en actual? 20. ¿Y qué dato tengo en 20. anterior? 8. ¿Y qué dato debe ir en medio? El 10. El nodo que quiero insertar. Entonces ahí es donde voy a insertar. Si se dan cuenta, este nodo tiene que venir entre estos dos. Pero yo ya tengo los punteros anterior y actual. ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, anterior punto siguiente debe apuntar ahora ¿a dónde? Nodo insertar. Nuevo nodo, Al nodo nodo insertar. que quiero insertar. Ajá. Y el siguiente del nodo que quiero insertar, ¿dónde debe apuntar ahora? Actual. Actual. Ajá. Actual. ¿Ok? De tal manera que, a ver, ¿cómo van quedando nuestros datos? El primero, un 4. De ahí sigue un 7. De ahí sigue un 8. De ahí sigue el 10. Y de ahí sigue el 20. Y de ahí sigue el 25. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya quedó? ¿Quieren insertar otro? Sí, profe. Ok, vamos a insertar otro. Vamos a insertar un... ¿Qué dato quieren insertar ahora? Sin miedo. Un 15. Un 15, vamos por un 15 pues. Ok, quiero insertar un 15. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que crear un nuevo nodo y este nuevo nodo le voy a poner el 15. ¿Sí? Y pregunto nuevamente. Primero, ¿mi cola está vacía? No. No, no es. No. ¿El dato que quiero insertar es menor que el primero? No. No. ¿El dato que quiero insertar es mayor que último? No. No. Entonces, no puedo insertar ni al principio ni al final. Y quiero insertar, ¿debo insertar en dónde? En medio. ¿Y qué tengo que hacer entonces cuando quiero insertar en medio? La primera vez que tengo que insertar en medio, anterior dijimos que debe valer ¿cuánto? Primero. Nulo. No, anterior primero. vale nulo. El actual es el que vale primero. Porque si te das cuenta, su anterior en este caso es un nulo. ¿Qué sucedería si estuviéramos hablando de ya una lista circular? Entonces, el anterior debería valer último. ¿Sí? Pero ahorita estamos en la básica, en la lineal. ¿Ok? Antes del primero, ¿qué hay? Nada. Nada. Entonces, Nulo. por eso el anterior del primero, del que tengo actual es el primero, antes de ese no hay nada. ¿Ok? Y pregunto. Por eso mismo los inicializo de esta manera. Primero nulo, anterior vale nulo y actual vale primero. Pregunto ahora, el dato que quiero, el dato que tengo en actual es menor
que el dato que quiero insertar? No. El dato que tengo en actual. ¿Qué dato tengo en actual? 4. Un 4. ¿Es menor Sí, que el menor. dato que quiero insertar? Sí. Sí, el 4 es menor que el 15. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Anterior vale actual. Y actual vale actual punto siguiente. En este caso, aquí. ¿Ok? Y pregunto nuevamente, ¿el dato que tengo en actual es menor que el dato que quiero insertar? Sí. Es menor. Sí, entonces anterior vale actual. Anterior vale actual. Y actual vale actual punto siguiente. Siguiente. El dato que tengo en actual es menor que el dato que quiero insertar. Sí. 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 Entonces, ¿qué tengo que hacer? Anterior vale actual. Y actual vale actual punto siguiente. ¿El dato que tengo en actual es menor que el dato que quiero insertar? Sí. Sí, entonces anterior vale. ¿Ahora dónde me debe apuntar anterior? Al nodo 10. Actual. ¿Y actual a dónde debe apuntar ahora? Actual Al punto nodo siguiente. siguiente. Y pregunto nuevamente, ¿el dato que tengo en actual es menor que el dato que quiero insertar? No. No. ¿Están de acuerdo todos que ya encontré la posición donde debo insertarlo? Entre anterior y siguiente y actual. Entre anterior y actual tiene que ir este nodo. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven todos? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El siguiente de anterior me debe apuntar ahora ¿a dónde? Al nuevo nodo. Al nuevo nodo. Y el siguiente del nuevo nodo o del nodo que quiero insertar, ¿a dónde me debe apuntar? Actual. A actual. ¿Ok? ¿Y cómo están mis datos ahorita? Mi primer elemento, ¿qué es? 4. De ahí. 7. Luego. 8. Luego. 10. ¿Y qué sigue? 15. Ajá. El 20 y Ajá. 25. 15, 20 y 25. ¿Ok? Como ven, ¿ya están quedando ordenados? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, bueno, como esto es nuevo propiamente, ahora sí, insertar en medio, pero ya tengo las tres posiciones. Puedo insertar al principio, entonces, en medio o al final. ¿Qué es lo nuevo que estamos usando? El compare to, ¿sí? Compare to trabaja con strings, ¿ok? Bueno, primera parte, terminan la grabación.